Cáncer de hígado y conductor biliar. Este es un tipo de cáncer raro. Comienza formando células malignas o células cancerosas en los conductores biliares o vías biliares. Las vías biliares son una red de tubos o conductos que conectan al hígado y a la vesícula biliar. La mayoría de casos tratados hasta ahora no produce síntomas o causas, pero sí hay algunos casos que han presentado síntomas, así como un dolor, una protuberancia en el área del estómago, o también puede causar una pequeña pérdida de sangre. Los últimos síntomas más comunes en este tipo, que son los que están previos a la muerte, podrían ser el delirar, la fatiga de aliento o falta de aliento, un dolor que puede manifestarse en la zona derecha del estómago y el dolor se puede ir calmando con medicamentos y todo, pero definitivamente no se calma. Una pérdida de peso sin razón aparente, pequeños tumores debajo de las costillas o por el hígado, una tos que se puede manifestar en las últimas semanas o en los últimos meses, estreñimiento, dificultad para tragar, contracciones mioclónicas, que este es un fuerte dolor que se puede manifestar en los músculos, estertor de muerte. Este se da cuando la saliva u otros líquidos se quedan estancados en la garganta y dan dificultad para respirar. Fiebre muy fuerte. Esta puede manifestarse desde el principio de la enfermedad, pero se manifiesta con más frecuencia durante la etapa final. Hemorragias, y una persona con este tipo de cáncer puede llegar a vivir hasta 5 años después de que el cáncer le ha sido detectado. Maneras de prevenir el cáncer de hígado y conductor biliar. Vacunarse contra la hepatitis, tomar medidas contra la hepatitis C y contra la hepatitis B. Y también puedes preguntarle al médico sobre las causas del cáncer y de hígado y cómo prevenirlo o tratarlo. Este tipo de cáncer puede ser causado por el consumo exagerado de alcohol, consumo excesivo del tabaco, obesidad y diabetes tipo 2. Algunas enfermedades también lo pueden causar, que son enfermedades que no son muy comunes, pero aún así lo pueden causar, que son tirosinemia, que esta enfermedad es provocada cuando una persona tiene copias de un cromosoma en lugar de 2, o sea, tiene 3 cromosomas parecidos en vez de 2. Y que esta enfermedad es la causante del síndrome de Down, síndrome del triple X, etc. Deficiencia de antitripsina alfa 1. Es una afección en el cuerpo que no produce suficiente de la proteína de la antitripsina, que protege los pulmones y al hígado de daños superiores. Esta es una proteína que se produce y protege al hígado. La enfermedad de Wilson, esta provoca la acumulación excesiva de cobre en los órganos, causando graves y ligeros daños. Extirpación del cáncer de hígado. Cáncer de colon.
Cáncer de colon. El cáncer colorectal es uno de los tumores más frecuentes en el mundo y en nuestro país. Es una de las causas más frecuentes de muerte también y generalmente es un tumor que se encuentra en el intestino grueso, o sea en el colon, y en el recto, que es la parte final del colon. ¿Cuáles son sus causas y síntomas? Las causas más frecuentes para presentar un cáncer colorectal son los pólipos que encontramos en el intestino grueso y en el recto. Estos pólipos son muy frecuentes y existen de muchos tipos. La mayoría de los pólipos tienen un potencial de hacerse malignos. Una vez que se hacen malignos se convierten en tumores. Otro tipo de causa podría ser la obesidad, el estreñimiento, el tabaquismo y algunas otras causas raras son síndromes polipoides hereditarios que pueden condicionar cáncer. Otra de las causas podría ser enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué síntomas nos va a producir el cáncer colorectal? El cáncer colorectal lo vamos a dividir dependiendo de la zona donde afecte. Tenemos el colon del lado derecho, colon lado izquierdo y el recto. Principalmente los síntomas más frecuentes cuando tenemos del colon del lado derecho podrían llegar a ser anemia crónica, porque los tumores se ulceran y producen sangrado y en ocasiones dolor o inflamación. ¿Por qué los tumores se ulceran en el hábito intestinal? Generalmente del lado izquierdo, los tumores crecen muy rápido y obstruyen. En el colon del lado izquierdo, la materia fecal es más dura y puede producir una obstrucción intestinal, asimismo como sangrado visible, y puede tener dolor, o a lo mejor cuando nosotros palpamos el abdomen del paciente se puede sentir una masa, y generalmente en el cáncer del recto vamos a encontrar principalmente sangrado, o al palpar o hacer un tacto rectal del paciente podemos sentir un tumor cerca del conducto del ano. Aparte de eso, todos los tipos de tumores, independientemente del lado o de la zona donde se presente en el colon o en el recto, pueden producir pérdida de peso, que es importante. Pueden producir cambios en el hábito intestinal, diarrea, estreñimiento, pueden producir distensión abdominal, pueden producir síntomas sistemáticos, y el tumor, si ya está muy avanzado, generalmente estos tumores pueden irse a alojar al hígado o a los pulmones, y entonces el paciente podría presentar otro tipo de síntomas. El síntoma que más atención debemos de poner es el sangrado de un paciente, sobre todo de una edad avanzada o mayor de 45 a 50 años, que de repente comienza con sangrado. Tenemos que poner mucha atención y es el momento en el que yo como paciente tengo que solicitar ayuda e ir a revisarme. ¿En qué consiste el tratamiento y qué riesgos hay de no tratarlo a tiempo? El tratamiento del cáncer colorectal depende del momento en el que diagnosticamos el cáncer colorectal. Si nos encontramos un tumor que no ha crecido, que no ha invadido las capas del intestino y que no se ha extendido por todo el cuerpo, el crecimiento puede ser un éxito. La mayoría de las veces va a depender de qué tanta invasión tenemos del tumor a los órganos o al mismo intestino. Por ejemplo, el cáncer de recto, en un principio, lo ideal siempre es tener un tratamiento combinado. ¿Qué significa el tratamiento combinado? Que podemos dar radioterapia o quimioterapia después de que operamos al paciente, y después, si es necesario, se vuelve a dar radioterapia o quimioterapia. El cáncer de colon es un tumor muy grande, es un tumor muy agresivo. La mayoría de las veces se tiene una muy buena respuesta operando primero al paciente para evitar complicaciones que pueden suceder si dejamos crecer el tumor, y una vez que tenemos el tumor en nuestras manos, lo estudia el patólogo. Generalmente le damos una clasificación y lo estadificamos nuevamente dependiendo de eso, y a veces el paciente requiere quimioterapia extra al haber resecado el tumor. Principalmente el tratamiento lo podemos englobar en que casi siempre va a ser quirúrgico, y nos vamos a apoyar de quimioterapia o de radioterapia. Linfoma no Hodgkin. Esa es una enfermedad por la cual se forman células cancerosas o malignas en el sistema linfático. Este tipo de cáncer se puede manifestar en adultos mayores de 20 a 39 años y en adultos de 65 años en adelante.
El riesgo del linfoma no Hodgkin es mayor en hombres que en mujeres. Este puede ser hereditario si tu madre, tu padre, una hermana o un hermano lo padece, posiblemente sus descendientes igual lo padezcan. Síntomas. Los síntomas del linfoma no Hodgkin son ganglios linfáticos inflamados, pero sin dolor, ya sea en el cuello, en las axilas o en la ingle. Fiebres constantes sin razón conocida. Sudores nocturnos extremadamente excesivos. Pérdida de peso sin razón alguna durante los últimos 6 meses. Comezón en la piel precisamente después de bañarse o beber bebidas alcohólicas. Cansancio o fatiga y falta de respiración, cuando se agita la respiración y todo esto. Para diagnosticar el linfoma no Hodgkin se necesita exámenes físicos y antecedentes de salud. El examen de cuerpo general para identificar signos de otras enfermedades, ya sean leves o muy graves. El registro sanguíneo completo. Este se hace para comprobar que todos los elementos estén bien, ya sean los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La cantidad de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno hacia los glóbulos rojos, la parte de la muestra de los glóbulos rojos para saber si la cantidad está bien, si los glóbulos rojos están bien y todo. La prueba de virus de influenza humana, o como lo conocemos normalmente, VIH, una prueba de velocidad de sedimentación. Esta es una medición de qué tan rápido se puede inflamar alguna parte del cuerpo o cualquier parte del cuerpo en general. Los tratamientos para el linfoma pueden ser terapia dirigida a un anticuerpo monoclonal, quimioterapia combinada seguida de quimioterapia de dosis y altas transparentes de células madres. La quimioterapia y la radioterapia son tratamientos principales para el linfoma de Hodgkin. Dependiendo del caso, se puede utilizar uno o ambos de estos tratamientos.